Buenos días, hermanos. Qué bueno estar esta mañana con ustedes, que ustedes nos dejen entrar a sus hogares, que ustedes nos permitan una vez más acompañarlos en este tiempo. Qué bueno que podemos estar juntos como familia espiritual, que usted se pueda sentir en ese calor humano, en ese calor que el Señor también nos regala, ese abrazo que el Señor quiere extender hoy a su familia, a sus hijos, a su familia espiritual. Entonces, ¿qué tal si esta mañana nosotros le decimos al Señor: dame tu luz? Esta es una canción, un material que han estado trabajando un grupo de la iglesia en Santa María, y nos han permitido utilizar este material que es muy bueno. Los invitamos a que adoremos, a que alabemos al Señor con él. Necesito estar aquí, necesito estar en ti, necesito adorar en tu nombre, Dios, por siempre. Quiero depender de ti, reconocer que tu amor, necesito adorar en tu nombre, Dios, por siempre. ¿Cómo no creer en ti? Tú eres autor de vida y yo no creo poder vivir sin tu amor. Necesito, Dios, te necesito, te entregaste, te diste por mí, me compraste, me redimiste y ahora soy un hijo que te canta a ti. Necesito, Dios, te necesito, anhelarte con más pasión, es lo que grita mi corazón, desearte y vivir en ti, oh Dios, por siempre. Quiero depender de ti, reconocer que tu amor, necesito adorar tu nombre, Dios, por siempre. ¿Cómo no creer en ti? Si tú eres autor de vida y yo no creo poder vivir sin tu amor. Necesito, Dios, te necesito, te entregaste, te diste por mí, me compraste, me redimiste y ahora soy un hijo que te canta a ti. Necesito, Dios, te necesito. Si tú eres autor de vida y yo no creo poder vivir sin tu amor. Necesito, Dios, te necesito, te entregaste, te diste por mí, me compraste, me redimiste y ahora soy un hijo que te canta a ti. Necesito, Dios, ¿cómo no creer en ti? Si tú eres autor de vida y yo no creo poder vivir sin tu amor. Necesito, Dios, te necesito, te entregaste, te diste por mí, me compraste, me redimiste y ahora soy un hijo que te canta a ti. Necesito, Dios, te necesito. Ahora queremos que en este mismo espíritu que hemos podido llegar y decirle al Señor todo lo que hay en nuestro corazón, y decirle al Señor: aquí estamos,
estamos para adorarte, estamos para alabarte. Y si usted siente aún en su casa de postrarse y decirle al Señor, Señor, aquí estamos. Entrégale tu vida, entrégale tus palabras, entrégale tu corazón. Despertar, te cantaré, mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior, ardiendo está salvaje amor, y brillará esta pasión, todos verán tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Fuego en mi interior, ardiendo está salvaje amor que brillará esta pasión. Todos verán tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá. Junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá. Junto a mí estarás y por siempre brillarás. Por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre, yo sé que junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá. Junto a mí estarás y por siempre brillarás.
Los dejo entonces en este momento con el pastor que nos trae la palabra, esa palabra de poder, esa palabra que el Señor trae con fuerza para sus corazones, para nuestras vidas, lo que estamos necesitando. Bueno, muy buenos días, iglesia. Gracias a la pastora que hoy abrió este tiempo de reunión familiar, desarrollando los dones también, los talentos. Así que gracias también a nuestros hermanos de Santa María, que hacen parte también del grupo de alabanza, que han desarrollado también este ministerio, este material, y que nos permitieron pues compartirlo. Y espero que esto nos haya servido para preparar nuestro corazón para el tiempo de la palabra. Los invito para que leamos nuevamente en nuestras casas. Yo lo voy a hacer en esta versión que es traducción viviente, y vamos a releer hasta donde venimos en este momento. Dice: cierto día, al ver las multitudes que se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y que dan cuenta de la necesidad que tienen. Se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y finalmente llegamos a nuestro versículo 7. Dios bendice en este caso a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Y yo voy a invitarte para que cierres tus ojos en estos momentos y hagamos una oración al Padre. Padre de los cielos, gracias por estas enseñanzas que hace más de 2000 años diste, Señor, para los que te seguían. Nosotros hoy también decimos ser seguidores tuyos. No estamos sentados, Señor, a la ladera de un monte. Estamos detrás de una pantalla, estamos detrás de unos auriculares, escuchando, Señor, este tiempo, viviendo de una forma virtual este tiempo, Señor. Lo más probable, Señor, es que en tu corazón, en tu visión, tú hayas tenido expectación de estos tiempos. Como sea, Señor, aún, amado Jesús, esta voz debe de llegar a nosotros, a lo más profundo, y debe, Señor, hacer que tus seguidores se caractericen por un carácter, amado Jesús, específico. Gracias, Señor, porque esta es la descripción de ese carácter. Hoy abrimos nuestra mente y nuestro corazón, Señor, a lo que tú tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, querida iglesia, digámoslo de otra forma, ¿cierto? Una repetición de la misma palabra que expresa la idea, ¿sí?, de alguien que tiene algo. En este caso, ¿qué? Misericordia, pero que necesitará también en algún futuro lo mismo que tiene, es decir, misericordia. Siempre, o en el transcurso de estas predicaciones, les he comentado que hay una hermosa conexión, ¿cierto?, entre todas las bienaventuranzas. Voy a decirlo de una forma diferente esta vez. La una tiene una tendencia natural de engendrar a la otra. ¿Y por qué les digo esto? Porque terminamos hablando de justicia, y la justicia y la misericordia en el lenguaje bíblico están unidas, ¿cierto? La una sostiene a la otra. Como les decía anteriormente, se presupone, adelanta una, y la otra presupone la existencia de la anterior. La justicia sin misericordia es crueldad, y la misericordia sin justicia se convierte en un libertinaje, ¿cierto? O, en palabras más criollas, en hacer lo que se nos viene en gana. Por eso entonces Mateo,
con su lógica, habla de justicia y luego habla entonces de esta misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán los que reciban esta misericordia. Pero hay que dejar en claro que los conceptos de misericordia, es decir, el concepto que nosotros tenemos hoy, no es el mismo con el cual Mateo escribió esta bienaventuranza, ni mucho menos el mismo con el sentido que Jesús quiso darle. La idea moderna de misericordia es más bien algo que tiene que ver con la lástima, ¿cierto? Y dar por lástima. Pero en el griego el concepto está involucrando en gran medida o es tomado del sistema de deudas privadas, es decir, quién debe qué a quién. Esto es muy importante, ¿sí? Tengámoslo presente, quién debe qué a quién, ¿sí? Esto es bastante importante. Jesús no tenía presente quiénes eran aquellas personas a las cuales se necesitaba hacer misericordia. Es decir, se podría estar refiriendo, por ejemplo, a aquel hombre maltrecho, ¿cierto? A los que son sorprendidos por el desastre, como el viajero que iba de Jericó a Jerusalén, a quienes los ladrones, como recordamos en el testimonio del Evangelio, del evangelista, pues asaltaron, ¿cierto? Y con el cual el buen samaritano, escuche bien, usó de misericordia. Puede que se esté refiriendo a esas personas o puede que se esté refiriendo simplemente o sencillamente a los hambrientos, ¿cierto? A los enfermos, a los marginados, a quienes pues también se necesita mostrar esa misericordia. Jesús no elaboró esto en detalle, porque hay una gran verdad que sojuzga sobre todo este tema, y es que Dios es misericordioso, que Dios muestra su misericordia continuamente con cada uno de nosotros, y lo que se espera con los ciudadanos del reino como somos usted y yo es que nosotros también mostremos constantemente esa misericordia. Hay que decirlo, el mundo en su naturaleza no es o no tiene el sentido de mostrar misericordia. Y la iglesia, también hay que decirlo, a veces no tiene esa disposición frecuente a mostrar esa misericordia. Entonces, lo que hace el mundo es que prefiere aislarse, ¿cierto? Ponerse a salvo de los dolores, de las calamidades que los hombres manifiestan o que vemos. Y esto es así, porque cuando vamos en el transporte público, cuando vamos en el transporte privado, ¿cierto? Lo que hacemos es cerrar la ventanilla, subir la ventanilla, ¿cierto? Y quedamos aislados de ese mundo, de aquel que está allí en el semáforo, de aquel que se arrima por un lado, ¿cierto? Y que requiere o que demanda nuestra ayuda. Pero dice su palabra que aquellos que muestran misericordia son exactamente quienes la encuentran. La misma verdad o la esencia de esta verdad resuena cuando Mateo, más adelante de este capítulo 5, dice: si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Ahora, quiero que me entiendan bien, esto no se debe a que merezcamos misericordia por misericordia o perdón por perdón, ¿cierto? Sino que no debemos recibir la misericordia del perdón a menos de que estemos arrepentidos. Esto es fundamental, mostrar ese arrepentimiento. No podemos pretender habernos arrepentido de nuestros pecados si no tenemos misericordia hacia los pecados de los demás.
Nada nos mueve tanto, queridos hermanos y querida iglesia, como el maravilloso conocimiento de que nosotros fuimos perdonados, o por lo menos esto es lo que se espera. Esto es lo que espera que nosotros seamos o mostremos. Nada prueba más claramente que hemos sido perdonados que nuestra misma disposición a hacerlo. Es decir, nada demuestra más nuestra disposición a ser misericordiosos que reconocer que hemos recibido también esa misericordia de nuestro Padre Celestial, de saber que hemos recibido esa misericordia. Ahora, la palabra misericordia arrastra un significado también desde el hebreo, desde tiempos antes de los griegos. La palabra misericordia es un vocablo que se llama Gesed y es una palabra que no tiene una traducción a nuestro idioma, ¿cierto? Pero quiere decir que nos ponemos en el mismo lugar, que nos ponemos en los mismos zapatos, en el lugar del otro, de manera que nuestros ojos puedan ver lo que esa persona ve, de manera que con nuestra mente podamos pensar, ¿cierto? De manera que podamos sentir lo que esa otra persona que está allá está experimentando. Lo que tenemos que tener en claro es que misericordia es mucho más que una oleada de emociones. A veces somos movidos a misericordias por esas emociones, ¿cierto?, que experimentamos cuando vemos a aquella persona que tiene esa necesidad. Pero misericordia es mucho, mucho más allá de eso. Exige un esfuerzo pensado de la mente, un compromiso de la voluntad, denota una simpatía, ¿cierto?, que no se da, por así decirlo, desde afuera, sino que empieza desde adentro. Es una identificación con esa otra persona hasta el punto de ver y de sentir. Ahora, aquí ya nos vamos metiendo en materia y es importante porque lo que vamos a hablar hoy complementa un poco lo que hablamos este martes pasado. Esto es precisamente lo que muchas personas no intentan jamás, es decir, ponerse en los zapatos del otro. Y hasta a veces, déjeme decirle que lo evitamos. La mayor parte de la gente está tan preocupada con sus propias sensaciones y sentimientos que no tiene gran interés a veces en los demás. Lo interesante de pertenecer a una comunidad como la que pertenecemos es que ese ejercicio lo hacemos más conscientemente. Si hiciéramos ese esfuerzo más conscientemente, hermanos, si hiciéramos ese esfuerzo deliberado y si llegáramos a identificarnos, ¿cierto?, a hacernos idénticos, ¿sí? Ojo, a hacernos idénticos con la otra persona, las cosas nos parecerían quizás un poco diferentes. Voy a tocar varios puntos que yo creo que nos van a servir mucho para el día de hoy, para el voz a voz, ¿sí? Hay en el Nuevo Testamento un ejemplo, porque aquí hay algo bastante interesante, ¿cierto? Nos salvaría, si nosotros nos identificamos con el otro, nos salvaría de ser amables equívocamente. ¿Eso qué quiere decir? Ya voy a desempaquetar un poco más esto. Hace poco les mencioné que existía una ley de los opuestos,
¿cierto? Es como si fuera un círculo, ¿no? Y quisiéramos evitar el otro extremo, pero haciendo el todo para evitar ese otro extremo, nos salimos convirtiendo en lo que queremos evitar. Entonces, si nosotros hacemos el uso correcto de ser misericordiosos, vamos a evitar ser amables equívocamente. Entonces, aquí va lo que les quería mostrar en Lucas, en el capítulo 10. Espero que ustedes puedan en sus casas buscarlo y profundizar un poco más en esto, pero ya les voy a comentar. Hay un ejemplo sobresaliente sobre esta amabilidad equívoca, ¿cierto? Y quizás no lo hemos pensado así. Es el momento donde Lucas relata que Jesús visita a Lázaro, ¿cierto? Visita el hogar de Marta y de María. Entonces recordemos que Jesús iba para Jerusalén, o este camino que iba a emprender ya era hacia Jerusalén. De hecho, cuando uno lee, sus discípulos dicen, pero Jesús, o sea, para ese lado queda Jerusalén y allá te estaban buscando para matarte, o sea, ¿cómo nos vamos a ir para allá? Y por eso es que uno de sus discípulos dice, pues iremos también contigo para morir contigo, ¿cierto? Este es el contexto. Ahora imagínense, Jesús va con esa carga. Imagínense, póngase usted en las sandalias de Jesús, ¿no? Usted sabe que allá lo está esperando ese futuro funesto, ¿no? Y de todas maneras decide ir. ¿Cómo llega usted donde Marta y María? ¿Cómo llega donde Lázaro? Cargado, ¿cierto? Emocionalmente cansado, agobiado. Y entonces Jesús llega al hogar de sus amigos, a aquel hogar donde dice otro evangelista que los amaba mucho a ellos, ¿no? Y estaba allí compartiendo con ellos. Es la oportunidad que Jesús quizás esperaba para estar en un lugar íntimo, para estar en un lugar tranquilo, ¿cierto? Para estar en ese lugar donde iba a poder respirar profundo, tomar aliento para enfrentar estos próximos días que se venían por delante. Lo que más quería era una oportunidad para gozar de esa paz, relajarse de aquella terrible tensión. Pero dice que Marta amaba a Jesús, o eso es lo que uno puede ver, ¿cierto? Uno no piensa que Marta quería molestarlo. Él era su huésped. Era una de esas visitas que se quiere, que se anhela, que se espera. Y como le amaba tanto, pues quería ofrecerle lo mejor, ¿cierto? Así que ahí estaba Marta, ocupada, cargada, ¿no? Corriendo para allá, corriendo para acá. Sonaban los trastes por todos lados, ruidos de cubiertos, ¿cierto? Quería tener todo bien controlado. Quería agradarle. Lo menos que ella quería era que los nervios de Jesús se crisparan, quizás aún más de lo que ya estaba. Lo que él necesitaba era tranquilidad. Marta quería ser amable y no podía haber sido quizás más cruel. Lo habían pensado de esa manera. Pero María entendió, María comprendió que lo que quería Jesús era un poco de tranquilidad. A menudo cuando queremos ser amables, ¿cierto? Lo que logramos queriendo ofrecer esa amabilidad a nuestra manera es causar quizás el efecto contrario. Porque uno se siente obligado a aceptar esa amabilidad que la otra persona está ofreciendo. Uno sabe que lo está haciendo de buena gana, ¿cierto? Pero uno a veces no quiere. Uno lo que pretende es, por favor, en este momento necesito paz, tranquilidad, necesito descansar, o no quiero lo que me estás ofreciendo. Entonces nuestra amabilidad sería doblemente amable y evitaríamos mucha crueldad o molestar involuntariamente si nos
tomáramos la molestia de ponernos en los zapatos, en las sandalias, en los tacones, en las zapatillas, en los zapatos deportivos de la otra persona. Si nos introducimos en el interior de esa otra persona y pensamos qué es lo que realmente necesita esta persona. Segundo, si usáramos bien esta misericordia, nos haría el perdonar y la tolerancia mucho, mucho más sencilla. Hay un principio en la vida que olvidamos muchas veces, que siempre hay una razón para que esa persona, para que una persona piense y actúe de cierta manera. Siempre hay algo que motiva eso. Y si conocemos esa razón, si logramos comprender esa razón, si logramos descubrir esa razón, pues nos sería mucho más fácil comprender, simpatizar y perdonar, ofrecer perdón. Si una persona actúa según nuestra manera de pensar equivocamente, puede que sea porque ha pasado por experiencias que lo hacen actuar así. Es decir, una persona, por ejemplo, que generalmente se muestra agresiva, debe de haber algo en su vida, en su pasado quizás, que detonó ese comportamiento, ¿cierto? ¿El qué piensa? Toda la persona que se me quiera acercar a mí me quiere hacer daño. Entonces lo que necesitamos es descubrir eso, ¿cierto? Una persona inquieta, una persona descortés, puede que se manifieste así porque está preocupada, porque está sufriendo algún dolor. No necesariamente tiene que ser estas heridas emocionales. Fijémonos, por ejemplo, en cómo un dolor puede hacer que una persona, por ejemplo, reaccione de una manera grosera. Si una persona nos trata mal, puede que sea por algo que tiene en la mente. ¿Cuántas veces no hemos salido de esos equívocos y nos hemos dado cuenta? No, es que yo pensé que tú habías hecho esto con esta intención, ¿cierto? Y cuando uno habla, cuando uno resuelve la situación, entonces uno dice, ahora entiendo que no fue así, o ahora entiendo por qué aquella vez actuaste así. Por último, quiero llamarles la atención, mi querida iglesia, mis queridos hermanos, mi querido amigo, usted que nos está escuchando ahí, un último análisis y pensemos en Jesucristo. ¿No fue eso lo que hizo Dios en Jesucristo? En Jesús, en el sentido más literal, Dios se introdujo, piénselo así, en nuestro interior. Se identificó con nosotros, ¿sí? Se hizo idéntico, esa es la palabra, ¿cierto? Se hizo como uno de nosotros, como una persona humana, vino como un hombre, viendo las cosas con sus ojos humanos, sintiendo con sentimientos humanos, pensando con la mente humana. Dios sabe cómo es la vida porque se introdujo en uno, se vació en nosotros, ¿cierto? Se vació de Él y se vació en uno de nosotros, en nuestro interior, hasta hacerse íntimo, ¿cierto? Mire, hay algo interesante, una historia, le cuento una historia. La reina Victoria de Inglaterra era muy amiga del rector de la Universidad San Andrew y de su esposa, ¿cierto? Y obviamente como amigos compartían algunos espacios, tenían algunos espacios y tiempos en común, pero con el transcurrir del tiempo el rey se murió, ¿cierto? El rey se murió y más adelante
su amigo también, ¿cierto? El rector de la universidad también halló la muerte. Entonces la reina un día decide de duelo ir a visitar a la esposa de este hombre. Y la esposa de este hombre, una vez avisada la visita, corre rápidamente a atenderla y hacer reverencia. Y la reina Victoria da un paso adelante y le dice: tranquila, no te preocupes. Hoy no vengo a ti como en calidad de reina y súbdita, sino como una mujer que ha perdido su esposo. Ha venido a visitar a otra que ha perdido su esposo. Esto es precisamente lo que hizo Dios con nosotros. Vino a la humanidad, no como ese Dios soberano, distante, remoto, aislado, como el Dios del Sinaí. ¿Recuerdan aquella imagen? Los truenos, las nubes negras y todo el pueblo de Israel diciendo: no, Moisés, mejor ve tú y habla con él y nosotros te vamos a esperar aquí. Ahora está este Jesús en carne y hueso, el supremo ejemplo de misericordia, de la encarnación de esa misericordia. El Dios ha venido al mundo, se ha hecho carne. Solo los que muestran esta misericordia, dice Mateo, son los que recibirán misericordia. Esto es verdad, una gran verdad. Si no tenemos interés por nadie, así serán o así nos tratarán a nosotros. Si los demás ven que nosotros no nos preocupamos por los otros, pues no podemos esperar otra cosa diferente. Dios lo demostró así y nosotros también debemos demostrar ese tipo de misericordia. Ahora, usted podrá decir: sí, pero Jesús fue crucificado por los hombres sin misericordia. Pero yo le digo a usted, Jesús fue condenado por su pueblo, por los hombres, pero su Padre lo libró de la muerte. Su Padre lo resucitó porque Él es un Padre misericordioso. Estamos llamados a ofrecer esa misericordia aquí y ahora. ¿Cómo lo hacemos? Pues piense que usted es esa otra persona. ¿Cómo se siente esa otra persona? Dijimos al comienzo que la palabra se prestaba del ámbito de las deudas privadas. ¿Qué debe qué a quién? ¿Sí? ¿Qué debe usted a esa persona? Y usted ya quizás póngale nombre. Póngase en los zapatos de esa otra persona. Sienta como esa otra persona. ¿Sabe? Como pastor puedo ejemplificar eso. Una de las grandes quejas, por ejemplo, quizás del mundo de la iglesia, es que algunos pastores no dejan dormir por la bulla, ¿cierto? Porque hacen vigilias hasta altas horas de la noche. Y quizás hay que hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Pero hemos querido salvaguardar la paz de nuestros vecinos, ofreciendo la oportunidad de que tengan una noche tranquila. Por eso las actividades que hacemos, cuando las hacemos, no las hacemos hasta altas horas de la noche, pensando en ellos, pensando también en los que asisten a ese tipo de reuniones. A las 2, 3 de la mañana resulta a veces complicado conseguir transporte. A veces la situación es tan delicada en el lugar donde está ubicada la iglesia, que alguna vez fui a una vigilia donde
creo que 7 o 9 de la noche cerraban la puerta y no dejaban salir a nadie hasta el otro día a las 6 de la mañana, porque el lugar era peligroso. Ahora, quise seguir con este tema, tenía dudas, pero quise seguir con este tema por algo muy importante. Las primeras cuatro bienaventuranzas que vimos anteriormente tienen que ver en una relación vertical, es decir, conmigo y el Padre. Pero estas otras 4 tienen que ver con una relación horizontal. Yo con mis pares. Y esto es lindo y quiero llamarles la atención a esto. Si nosotros logramos aplicar esto a nuestras vidas, creo que las relaciones interpersonales tendrían que ser buenas o deberían de mejorar. ¿Sí? En mi caso particular, hay un vecino al cual le gusta mucho la música y también le gusta que los demás vecinos escuchen su música. La verdad es molesto, porque a veces estamos escuchando algo o simplemente viendo televisión, o estamos dedicados a nuestras labores con las predicaciones y todo eso, y es invasivo el sonido. Y yo me molesto, debo decirlo. Sin embargo, a veces me pongo en los zapatos de esa persona y pienso, es la forma de llamar su atención, ¿no? Es la forma quizás de recibir atención. Quiero entenderlo, quiero comprenderlo. Y espero, mientras tanto, que en algún momento esta realidad pueda cambiar. Y yo sé que cada uno de nosotros, y sé que cada uno de ustedes, vive una realidad diferente. ¿Qué te digo a ti que estás sufriendo eso? Trata de comprender a la otra persona. ¿Qué le digo a esa otra persona? Trata de ofrecerle a esa otra persona, de ponerte en sus zapatos, de decir, o sea, ¿qué sentiría yo? Si hago eso, estoy seguro que las relaciones van a mejorar mucho. Y yo también tengo que cuidarme de no generar, porque a veces reclamamos, ¿cierto?, esos derechos, pero también generamos esas molestias. Así que, querida iglesia, querido hermano, querido amigo que nos visitas, que nos ves hoy, quiero invitarte para que ahí donde estás cierres tus ojos y juntos hagamos una oración al Padre. Padre de los cielos, gracias por ese ejemplo maravilloso que tú nos mostraste en la encarnación. Señor, te hiciste idéntico a mí, para poder entender, para poder que yo me enriqueciera en tu pobreza, que yo me hiciera fuerte en la debilidad, amado Jesús. Dame la oportunidad, Señor, de mostrar misericordia, como tú me has mostrado misericordia, Señor, a mí. Como iglesia, Señor, yo quiero pedir por cada uno, Señor, de los que están allá al otro lado y hoy nos escuchan. Podríamos pensar que el estar aquí es una ganancia enorme. Sin embargo, Señor, la convivencia trae estas dificultades, amado Señor. Y yo te pido, Señor, para que esas dificultades que han sido magnificadas, Señor, por todo este tiempo de encierro, Señor, puedan aliviarse, Señor, hasta el punto de desaparecer, amado Señor, si aplicamos, amado Jesús, lo que tú nos enseñas en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, iglesia, muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Con mucho respeto,
con misericordia, sabiendo que Dios ha tenido misericordia de mí también, expreso esta palabra para que esto sea de ayuda para ustedes. Un abrazo fuerte, mis hermanos. Sigan por favor en ese ánimo. Se está hablando de volver nuevamente a reabrir las iglesias. Tendríamos que discutir si es favorable en este tiempo, pero sin embargo quiero animarles, ¿cierto?, a que continuemos confiando y a que continuemos en esperanza, que Dios hará de todo esto algo bueno, como dice en su palabra. Un abrazo fuerte, que el Señor te bendiga.